¿Cuál tiene que ser el relato unificador para una Argentina que logre emerger del subdesarrollo? Para simplificar al extremo la historia argentina, creo que vivimos dos periodos bien marcados luego de terminar las guerras civiles. Uno, la Primera República o la República Conservadora, y la segunda, o la República Peronista, de 1945 hasta hoy. En la Primera República, la Argentina pasó de ser un país desértico y atrasado a uno de los países más prósperos del planeta, habiendo atraído millones de inmigrantes. Por eso, muchos comentaristas en el espacio que podríamos llamar antiperonista piensan que tenemos que volver a esa república. Sin embargo, no se dan cuenta de que la Primera República experimentó muchos problemas que quedaron en evidencia luego del golpe de 1930. La Segunda República se basó en aumentar los derechos sociales e intentar repartir distinto la torta de la riqueza, de una manera que terminó disminuyendo su tamaño. Creo que las quintas, que venimos hablando, nos aisló del mundo, permitió la multiplicación de la corrupción y es de todo punto de vista un fracaso monumental. Tenemos que pensar entonces en una serie de principios superadores que podamos compartir entre un espectro relativamente amplio de actores políticos. No es necesario que todos lo compartan, es probable que el kirchnerismo más extremo o los libertarios no lo hagan, pero en un conjunto de acuerdos y reformas que nos permitan fundar esta Tercera República, ni peronista ni antiperonista. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Bueno, con qué placer vuelvo a decir estas palabras. Acabamos de escuchar en la voz de Paul Dugal un párrafo del libro Emergiendo de Marcos Buscaglia, que es nuestro invitado de hoy. Un honor tenerlo con nosotros, un gusto. Y así vamos a inaugurar el cuarto año del Laberinto Argentino, desarrollando algunas ideas que Marcos ha expuesto en su libro. Para quienes no lo conocen, Marcos Buscaglia es un economista, fue medalla de oro cuando cursó la licenciatura en Economía de la Universidad Católica Argentina, luego hizo estudios de posgrado, tanto en Pensilvania como en otros horizontes, en la Universidad Torcuato Di Tella. Fue economista jefe de Merrill Lynch para Latinoamérica y es reconocido también en sus tareas de divulgación. Escribe habitualmente en La Nación, ha sido columnista del programa de Carlos Pañi, es muy conocido en los medios de economía de nuestro país y es un gusto nuevamente darte la bienvenida, Marcos, a nuestro espacio Laberinto Argentino. Muchas gracias, Paul, gracias, Jaime, por esta invitación. Es un placer para mí estar acá con ustedes en Laberinto Argentino. Marcos, a comienzos de los 90, nosotros, Jaime y yo, teníamos más o menos 30 años y sentíamos que se estaba presentando en la Argentina una transformación que quizás podría significar el fin de la inflación, un peso es un dólar, crecer e integrarnos al mundo, cosa que no había pasado en la generación anterior de nuestros padres. Por un tiempo fue así, por varios años en realidad. Pero después, hacia el final de la década, terminó muy mal. 15 años después, gana un gobierno de centro, digamos, gana la presidencia o el gobierno nacional y volvemos a tener la sensación de que podríamos volver a ser un país normal, que es nuestra mayor aspiración. Pero al poco tiempo también vimos que eso era apenas una ilusión. Bueno, han pasado 30 años, mis hijos ahora tienen alrededor de 30 años. Hay un nuevo gobierno que está haciendo algunas reformas. ¿Les puedo decir a ellos que puedan recuperar la ilusión? Bueno, creo
fundamentalmente que sí, pero hay que ser realista que no, que esa ilusión necesita fundamentarse no solamente en las reformas que está haciendo el gobierno, sino en otras reformas adicionales. Pero la respuesta básica sí, yo creo que Argentina puede iniciar un proceso de cambios, que podemos estar viendo un proceso de cambios que se torne en una bisagra de la historia argentina. Esto es porque el comienzo, yo diría, de las reformas es un comienzo en algunos aspectos muy auspiciosos, que es atacar dos grandes problemas económicos argentinos, que son el problema macro de déficit fiscal, que nos llevó a sobreendeudarnos, a sobreemitir pesos y generar inflación, a tener altos impuestos, y el problema micro, que es el de una economía capturada por intereses especiales, por quintas, sobreregulada, sobreprotegida, ¿no? Entonces son estos dos cambios que está iniciando el gobierno. Son incipientes todavía, es decir, todavía, a pesar de tener un superávit primario, todavía los impuestos son muy elevados y hay que seguir reduciendo el gasto público para poder reducir impuestos. En la parte micro faltan reformas importantes como la laboral, una apertura de la economía más seria. Es decir, falta, pero son incipientes y están en la dirección adecuada para resolver los problemas. Ahora, hay muchos riesgos de ejecución, algunos dados por lo difícil que es la situación en sí. Es una situación heredada muy difícil. Un país donde hacer reformas es muy difícil porque partís de una baja credibilidad, partís de un país que no tiene mercado financiero, partís de que cualquier cosa que vos prometas es difícil que te crean. Mirá, va a la misma pregunta que vos me estás haciendo. ¿Hay que creer o no hay que creer? Entonces hay dificultades objetivas, hay dificultades de implementación, hay dificultades políticas, y bueno, y no son todos los problemas argentinos lo que está resolviendo. O sea, acá en Argentina hay un problema de educación, este gobierno no parece que venga a resolverla, hay un problema de infraestructura, no parece que venga a resolverla, hay un problema de corrupción, no parece que venga a resolverlo, y hay un problema que yo creo que se olvida, que es uno de los fundamentales que yo hablo en el libro y en un libro anterior que escribí con Sergio Bernstein, que se llama ¿Por qué fracasan todos los gobiernos?, que es el tema de las instituciones políticas argentinas, que hace que sean tan volátiles, ¿viste? Somos un país muy volátil. Viene alguien y hace todo, por ejemplo, todo lo que hizo Macri, y vino, o lo que hizo Menem, y después vino Duhalde, y entre Duhalde y Kirchner deshicieron todo, y después vino Macri, empezó con un proceso de reformas muy, muy incipiente, y vino Alberto Fernández, dio 180 grados, y ahora estamos 180 grados para el otro lado. Eso no pasa en otros países, y yo creo que lo que yo aprendí como macroeconomista, casi de una frustración, te diría que surgió. Yo soy macroeconomista, me dediqué a la macro toda mi vida. Decir, bueno, acá implementamos todo, probamos todos los tipos de plan de estabilización, tipo de cambio fijo, flotante, apertura, y nada funciona. Es decir, me llevó a meterme en estudiar las instituciones políticas, y yo creo que las instituciones políticas de la Argentina están diseñadas para la volatilidad. Entonces, en algún momento, yo si me preguntás para decir este cambio va a ser duradero, en algún momento tenemos que hacer algún cambio en las instituciones políticas argentinas. Si querés, después ahondamos más, lo presento el tema ahora, para hacerlas más duraderas. Por ahora, lo único que nos garantiza que esto sea duradero, que yo le puedo decir esto de inicio, es que vaya teniendo éxito en que la gente, el votante, diga, bueno, a mí me va mejor que antes, entonces sigo apoyando. Pero no hay nada más que eso, porque enfrente tenés algo también muy característico de la Argentina, que es que enfrente tenés una opción política que te daría vuelta a todos 180 grados. Yo acabo de volver de Uruguay, estuve ayer en Uruguay, y está el nuevo gobierno del Frente Amplio, y decís, bueno, ¿y cuáles son los cambios acá? Y es prácticamente nada. O sea, vos cuando hablabas de los virajes de 180 grados, yo me imaginaba un gigantesco metrónomo, ¿no?, en música, que hace de un lado va hacia el otro para marcar el ritmo, y acá estamos siempre saltando de un lado a salto de mata, de un lado al otro, en forma irregular, pero en realidad a veces estamos más de un lado, muchos más años de un lado que del otro, ¿no? Sí. Digamos eso. Me permití interrumpirte un segundo porque, como decimos siempre con Paul, buscamos tener un libro que genere el eje de la charla para facilitar y aprovechar más la hora de tiempo que le dedicamos al programa. Y este libro que estamos tratando hoy, que es tu libro tan interesante, que se llama Emergiendo, que es un libro que recomendamos mucho de sudamericana,
editorial sudamericana, tiene un subtítulo que no señalamos, que es cómo salir de las crisis permanentes y recuperar la promesa argentina, ¿no? Recordando que Argentina es de alguna manera una promesa para todos los inmigrantes de desarrollo y crecimiento. Vos hacés un menú enorme de cosas en las que podríamos profundizar y salir. Imagino que no hace falta cumplir con todas las cosas, con algunas estaríamos bastante mejor que ahora, pero ¿qué metas razonablemente chiquitas uno podría pensar que podrían cumplirse en los próximos 5 años? ¿Qué, visualizando la actualidad, qué pensás que está más a la mano? Mejorar nuestro PBI, mejorar la situación de déficit recurrente. ¿Cuáles son las cosas que vos ves que podrían hacer creer? Porque a medida que vas cumpliendo parte de la promesa, va generando adhesión. Y agrego, nosotros en El Laberinto, este sería el programa número 30, siempre tenemos un personaje. Y porque nos pareció importante arrancar esta 4ª temporada con una conversación de la economía, el personaje con Jaime, dijimos, es la economía argentina dentro de 5 años. O sea que cuando respondas, trata de imaginarte cuál va a ser la Argentina dentro de 5 años o más o menos en el mediano plazo, lo más concreto posible. Bueno, está buenísima la combinación de las preguntas, porque a mí justamente esto de pensar la Argentina 2030, vamos a poner así, me entusiasma mucho. Y está relacionado a que, bueno, para realizar ese sueño hay que tener los pasos que decís vos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos mínimos? Bueno, básicamente tener una inflación baja, ¿sí? Y un sistema, digamos, bajar el costo impositivo y, digamos, fomentar lo que son las exportaciones o dejar de desfomentar las exportaciones, te voy a poner así, y seguir desregulando y tener estabilidad en eso. En eso decir, bueno, vamos a un país que tenga una baja inflación, bajar los costos impositivos, y dejar que el sector privado haga. Entonces una vez que vos tenés eso, el sector privado empieza a hacer, obviamente vas a luchar siempre con esta idea de que el sector privado, como tantas veces invirtió y le fue mal porque le cambiaron la regla de juego, el resultado de hacer todo esto va a ser lamentablemente muy inferior al que si otro país hiciera lo mismo. Es decir, vos acá, por ejemplo, si el gobierno tiene el RI, ¿no? Que es este esquema de inversión. Bueno, el RI tiene, bueno, dejemos de lado, está el comentar, digamos, algunos detalles que no me gustan tanto el RI, pero es un esquema de incentivo a la inversión. Bueno, en otro país te produciría un resultado increíble y acá va a traer resultados, pero más normales, porque igual implica hundir capital de largo plazo. Ya lo vimos con el tema del gas natural licuado, que estaba la idea de hacer una gran planta de gas natural licuado en Bahía Blanca o en, no sé, relativamente cerca de Vaca Muerta, y ahora dijeron, bueno, no, la planta no, lo que vamos a poner son barcos gasificadores, que entonces si me cambia la regla de juego me llevo el barco, ¿se entiende? Sí, esto es un muy buen ejemplo del problema, no de este gobierno, esta no es culpa de este gobierno, obviamente, esto es la culpa de estos vaivenes que tiene la Argentina. Déjame interrumpirte un segundito para aquellos que no saben lo que es el RI, ¿no? Porque tenemos algunos oyentes que no lo saben. El RI es un esquema previsto por este gobierno en donde las inversiones de determinadas características, no las vamos a profundizar, pero que tienen que ser de magnitud, les asegura por ley que no se les van a cambiar las condiciones económicas de inversión para alentar esa inversión. Entonces, de alguna manera, Marcos, lo que estás diciendo es, tan poco creíbles somos por nuestros vaivenes que una disposición así en el mundo atraería muchísimas inversiones mucho más rápido, y acá hay cierta cautela, digamos. Claro, ¿no? Porque voy a poner ejemplo de la minería. En los 90 se dictó una ley de estabilidad impositiva para la minería y se cambió. En la época de, no sé si fue Eduardo o Kirchner, se cambió y se le volvió a poner impuesto. Entonces hoy la Argentina exporta $0 de cobre y del otro lado, en la misma cordillera, ¿vieron? Y del otro lado está lleno de cobre y exportan $50.000 millones de cobre y nosotros exportamos cero. ¿No? Entonces, bueno, con la ley del conocimiento pasó lo mismo. Claro, claro. También hubo cambios drásticos en ese. Pero déjame apretar un poquito más a Marcos. Sí, pero dicho, sí, tal. Si tuvieras que, a mí me gustaría elegir 1, 2 o 3 indicadores, como decía Jaime, metas. Por ejemplo,
no sé, duplicar el PBI per cápita o que las exportaciones se dupliquen. Pero algún número que después te podamos llamar por teléfono. Dale. De acá a 2030. A 2030. Bueno. Esperemos a ir todos acá. No, me parece bárbaro. Sí, a ver, vuelvo al redil de lo que estábamos hablando. Entonces vos tenés que hacer esto que dijimos al inicio, de bajar la inflación, seguir bajando impuestos, desregulando y dejar al sector privado hacer. Y ahí yo creo que la economía va a empezar a crecer. Esta economía, para aclarar, está estancada desde 2011. En 2011 la Argentina produce lo mismo, lo cual implica una caída del PIB per cápita del 14%, más o menos. Entonces, esto hay pocas economías en el mundo, es decir, bueno, obviamente está Venezuela, pero hay pocas economías del mundo que hayan logrado tan trágico desenlace. Entonces, continuar sin cepo, digamos, o sea, eliminar totalmente el cepo, etc. Entonces, vos, una vez que haces esto, el sector privado va a empezar a decir que tiene limitaciones lo que puede crecer el sector privado por ese tema de tener miedo a que te cambien las condiciones, pero igual hay en muchos sectores lo que en inglés se llama low hanging fruit. O sea, hay sectores que tienen potencial de crecimiento tan grande, a pesar de los problemas argentinos, que yo creo que van a empezar a crecer. Y vamos ahí a hablar de los ejemplos. Y te voy a poner un número para que lo anotes. Okay. Así me llamas, dame a enero de 2031, hacia febrero, así ya están las estadísticas de 2030. Las exportaciones el año pasado, mira, tengo el número acá las exportaciones del año pasado fueron un poquito menos de 80.000 millones de dólares. Nuestra estimación es que para 2030 pueden estar arriba de 120.000 millones de dólares. O sea, puede tener una expansión de las exportaciones de más de 50.000 millones de dólares. ¿Viene automáticamente esto? No. Lo que estoy suponiendo de nuevo es que continuamos con un proceso de baja de inflación gradual, de eliminación total, ahora ya casi total, pero total del cepo, que van a bajar las retenciones, aclaro, las condiciones, te pongo la letra chica, sí, claro. Ya que estamos con un abogado que, que la letra chica, que da fe, que bajan las retenciones y que seguimos bajando impuestos, que hay una reforma laboral. Te diría, en ese caso, con todas esas condiciones, creo que es conservador. El experimento. Obviamente también supongamos que no explota la economía global, que mientras hablamos Trump está armando esto para que quede registrado para el 2030, ¿no? Va a estar armando un lindo despelote. Pero ¿en qué sectores? Claro, ¿dónde se va a dar eso? Bueno, el más claro es energía, ¿no? El primero, energía. Energía, vos tenés que básicamente tenés Vaca Muerta con un gran potencial y ya se están implementando los oleoductos que van a permitir aumentar la capacidad de exportación de petróleo, ¿sí? De Vaca Muerta. Entonces, esa capacidad de exportación de petróleo... Déjame interrumpirte. Sí. Yo vengo escuchando el potencial de Vaca Muerta desde hace 5 o 10 años. ¿Qué está pasando ahora que vos me decís que Vaca Muerta y sus equivalentes pueden ser realmente fue el primero que mencionaste en energía? Sí. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, creo que lo que hay de nuevo es que primero que llevó un tiempo entender que las reglas de juego no te las iban a cambiar. Segundo, está el RIGI justamente para la inversión en estas cosas complementarias que son como los oleoductos. Vos necesitas sacar el petróleo por algún lado. Entonces, Vaca Muerta ya está creciendo, no es que te estoy hablando de un potencial. Mientras hablamos, o se está por inaugurar, o se inauguró, un oleoducto nuevo, una expansión de un oleoducto que se llama Oldelval, es una otra etapa nueva que va a permitir prácticamente duplicar las exportaciones argentinas. Y varias empresas firmaron un acuerdo para construir otro oleoducto que va a permitir duplicarlas sobre el nivel duplicado. Es decir, básicamente te diría que las exportaciones de petróleo argentina, que fueron menos de 300.000 barriles por día, ¿sí? El año pasado, déjame revisar el número concreto, fueron menos de 300.000 barriles por día, pueden aumentar a 1 millón o más para el 2030. ¿Y hay algún cambio tecnológico que esté también contribuyendo, o eso ya está como incorporado en tus proyecciones?
No está, por eso digo, son bastante conservadores nuestras y te voy a decir por qué son bastante conservadores, no tanto por el tema del petrolero, pero por otros sectores. No estoy incorporando una gran revolución tecnológica, estamos simplemente, para que te des una idea, hay anuncios de inversión de los oleoductos que están hechos y que hay fechas donde se inauguran. Y lo que nosotros estamos suponiendo es que de a poco se van llenando los oleoductos, nada más que eso. Si después hay otro oleoducto más, no está. Si surge más el tema de los barcos de gas natural, no lo tenemos. Es decir, en ese sentido es conservador. O sea, es como diría nuestro amigo de la casa, Roberto Cortejonde, o hubiera dicho, es el ferrocarril. Está llegando el ferrocarril. Está llegando el ferrocarril que te va a permitir aumentar de 9.000 millones de dólares las exportaciones petroleras el año pasado a 25.000 en el 2030, suponiendo que hubo una baja del precio del año pasado a hoy estamos proyectando con esta baja de petróleo. Entonces este es un sector que, como te digo, es un sector que es tan productivo. Lo que tiene los pozos de shale oil y shale gas es que son inversiones que no son de larga duración. O sea, la extracción de petróleo de un pozo de shale es bastante corta, con lo cual muchos de estos problemas de tener miedo al largo plazo, claro, ahí no los tenés. Okay. Sí para hundir el capital en el oleoducto, que eso ya queda, digamos, ¿no? O el gasoducto, en el caso que sean gasoductos. Voy a tratar de cambiar un poquitito, virar un poquitito el tema desde lo económico o lo tecnológico también que había señalado Paul, a otras de las variables que tienen que ver con un desarrollo sustentable y que es algo en lo que vos, Marcos, has trabajado muchísimo, que tiene que ver con las condiciones institucionales para el desarrollo de una economía. Algo habías señalado en tu primera locución. A nosotros nos llamó mucho la atención en algunos de los párrafos de tu libro, que cuando hablabas de la necesidad de constituir una tercera república, una propuesta unificadora que desarrolle un centro entre lo que fue el peronismo y otras fuerzas y demás, una frase, dijiste, por suerte no aparecen en el horizonte dirigentes del estilo Bolsonaro. Este es un libro publicado en el 2020, que lo habías empezado a escribir un poquito antes. Bueno, hoy la situación política nos muestra que nos gobierna un dirigente que está muy cercano a esa línea política. Tal como están dadas las cosas, y sin pensar en la coyuntura, porque la idea es que nuestro episodio no sea estrictamente coyuntural, sino pensando en este esquema de 5 años, ¿cómo ves que eso incide en estas proyecciones? ¿Cómo ves que esto se está comportando? Bueno, sí, le comentaba a Paul antes de entrar, qué pasó desde la escritura del libro hasta ahora es que el centro político colapsó en todo el mundo, no solamente en la Argentina. Es decir, todos los países se han ido a los extremos de un lado y del otro, pero especialmente al extremo de la derecha. Y con el surgimiento de estos dirigentes más antisistemas, yo te diría, porque la gente se cansó, básicamente, acá y en todo el mundo. Entonces, esa es la diferencia. Sin embargo, cuando yo hablo de una tercera república y un relato unificador, es que todos los países, sobre todo los exitosos, tienen lo que se llaman ficciones orientadoras. Cristina le llamaba relato. ¿Cuál es un relato? O sea, es decir, ¿qué nos une a los argentinos? ¿Qué aspiramos? ¿Qué queremos ser? Y eso en la Argentina me parece que tenía un sentido. Los que llegaron, la Argentina de la República Conservadora, era el inmigrante que llega, mi hijo el doctor, progresar, el desarrollo del campo, somos el granero del mundo. Esa era nuestra ficción orientadora, y una ficción que funcionó, tuvo sus problemas, pero funcionó. Y a partir de ahí entramos con un montón de divisiones y no supimos salir, no supimos dar el paso de progreso, que es lo que le pasa a muchos países, como lo llama la trampa de los ingresos medios. Llegamos ahí, no supimos cómo dar ese paso de integración de las clases medias al sistema político, de la gente más de abajo. Entonces, bueno, y tuvimos estas décadas de mucha división, digamos, y de una confrontación entre los relatos orientadores. Entonces, y esto era gran parte de los vaivenes, es decir, un relato orientador de una Argentina de vivir con lo nuestro, que es el peronismo, es decir, vamos, cerremos la economía, estatizaciones, cerramos la economía, digamos, todo producción acá. Y venían gobiernos que intentaban cambiar eso. Bueno, fue el gobierno militar, después fue Menem, después fue parcialmente Macri, y los va a decir. La idea es, ¿podemos tener un relato superador que nos permita pensar en cosas que nos unen y que
nos van a servir para inspirarnos de dónde queremos llegar. Y yo creo que se puede, que en ese relato, ojo, porque lo que viene a decir Milei tiene un poquito de eso, no tiene todo, pero tiene un poquito de eso. El relato orientador de Milei es un poco, basta de estatismo, dejemos al sector privado. Y yo creo que eso está bien. Lo que pasa que también me parece que en la Argentina, poblada de inmigrantes, muchos italianos, de la pyme, también hay una vocación industrialista en muchos sectores, digamos que, entonces, me parece a mí que falta todavía algún unificador que Milei no te lo va a dar. Pero Milei sí lo que te está permitiendo, en definitiva, es, romper un orden que estaba totalmente podrido. ¿No creía que Cambiemos apuntaba a eso? O sea, era un movimiento que venía del centro, se une un partido históricamente de alcance nacional como el radicalismo, como la UCR y algunos coalición cívica, y sin embargo no alcanzó, ¿no? Bueno, vos sos bastante crítico. Sí, me parece que sí, pero Cambiemos estaba armado con una lógica política muy distinta a la lógica política que hoy quiere imponer Milei. Y la lógica política de Cambiemos era: el ordenamiento político de la Argentina va a ser populismo-constitucionalismo. Entonces el populismo es el peronismo, que tiene su rama de izquierda, su rama de derecha, y nosotros vamos a armar una coalición institucionalista que va con una justicia independiente, con checks and balances, con transparencia, etc. Y esa coalición tiene izquierda y derecha. Pero si vos lo pensás, en parte por qué fracasó y por qué ahora se está rompiendo Cambiemos, es porque desde el punto de vista ideológico era bastante raro Cambiemos. O sea, era como si fuera España. Si mirás la política española, como si tuvieras el PP, el Partido Popular y el PSOE juntos en una coalición. Piensen, muchos radicales y algunos del PRO inclusive son amigos del socialismo, de Pedro Sánchez, y muchos de Cambiemos son amigos de la gente del PP, de Aznar, de Rajoy, juntos. Milei viene a romper esa. Y Milei dice: yo quiero dividir la política argentina en izquierda y derecha. Y yo me voy a llevar toda la derecha. Y me va a llevar la derecha de Cambiemos, la derecha del peronismo. Por eso se pelea con Macri, por eso está la pelea con la vicepresidenta. Entonces es una lógica política muy distinta que la lógica de Cambiemos. Entonces esa idea que estaba en el libro es esta reconstrucción por el centro, donde haya un relato unificador, creo que hoy no está vigente. Hay otro relato que está intentando imponer el gobierno, que es el de el Estado al mínimo posible. Yo creo que como una etapa en el cambio que necesita Argentina no está mal. No creo que sea un relato para construir una tercera república, te soy sincero. Coincidimos desde el laberinto. Mira, me parece que como encuadre general de tu análisis está bueno. Ahora nos gustaría empezar a profundizar algunos de en esta búsqueda de nuestro invitado de hoy, que es de nuestro personaje de hoy, que es la economía del 2030. Vos hablaste recién de la energía y creo que va a ser sin duda un jugador importante. Hablemos 5 minutos del agro, la agroindustria, digamos, que es tradicionalmente el gran motor de la economía argentina. Lo que hemos visto, digamos, en los últimos 20 años, es prácticamente un retroceso. Sí. O sea, Argentina, en términos competitivos, perdió lugares de una manera. O sea, todo lo que se había hecho en la época de Menem y Cavallo lo fuimos perdiendo. Altos niveles de tasas impositivas, costos laborales siguen siendo altísimos, los costos en el puerto son muy altos. El nivel de transformación digital digamos, de llevar el grano o la carne del campo al puerto es muy bajo. Creo que todos nuestros vecinos nos han sacado mucho lugar en términos competitivos. Esta va a volver a ser, en tu opinión, sí. ¿Y quiénes son los winners? ¿Quiénes son en este esquema del 2030 los sectores dentro del campo que van a motorizar este crecimiento?
Bueno, creo que es una muy buena pregunta y déjame ponerte algunos ejemplos que son súper interesantes y algunos nosotros los podemos, no te digo modelar, pero uno puede tener ciertas proyecciones y otros yo creo que nos van a terminar sorprendiendo al alza, pero te los voy a mencionar. Primero déjame generar unas estadísticas de lo que decías. En el año 2001-2002, la Argentina, los principales cultivos, 63 millones de toneladas, Brasil 90. 2024-2025, Brasil 305 millones de toneladas, la Argentina 119 millones de toneladas. Esos son los números. Esos son los números. O sea, Brasil más que triplicó, nosotros ni duplicamos. Correcto. Y esto se agravó sobre todo después de la resolución esta de las regiones móviles, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que uno se puede ver más fácil es que vos, en la medida que le bajes retenciones, la producción de productos como soja, maíz, trigo, etcétera, va a empezar a crecer porque vas a ver una combinación de vuelta a la expansión del área agrícola, que se ha expandido muy poco en los últimos años, y una gran mejora de la productividad. Cuando vos tenés retenciones, una de las cosas que sufre es la productividad del campo. Entonces, el aumento de la productividad argentina fue gigante en la época de Menem. En la década del 90 aumentó el 50% de la productividad del campo argentino. Ahora la productividad está bastante estancada. Entonces, vos una vez que le levantás las retenciones, el agricultor, como captura más de la ganancia, el chacarero argentino va, invierte en agroquímicos y en la tecnología y todas estas nuevas cosas de inteligencia artificial que te permiten mejorar la productividad del campo. Entonces, ahí yo creo que vamos a hacer un gran salto de productividad y de producción agrícola primaria. Entonces, creo que va a ser un gran ganador ese sector, la carne. Déjeme hablar del sector lácteo. El sector lácteo argentino exporta ahora poco más de $1.000 millones. Nueva Zelanda exporta casi 10 veces más. Tenemos una cuenca lechera que es una maravilla, todo el área de Santa Fe, sur de Córdoba, norte de Buenos Aires. Y vos mirás hoy, la mayor parte de las empresas lácteas o quebradas o casi quebradas. Es decir, vos dale estabilidad, dejale intervenir el precio de la leche, sacarle las retenciones, para mí sector que va a volar. Entonces, eso... Yo te diría, la primera parte, la primaria es producción agrícola es la que uno, y carne es la que uno puede no modelar, pero vamos a hacer supuestos un poquito. Todo el resto para mí van a ser sorpresas que no están en mi Excel. Porque no lo puedo. ¿Cómo hago yo, Paul, para decirte cuánto va a ser la producción? Pero yo creo que ahí va a haber grandes sorpresas. Y déjame contarte una que a mí me llama, dos, vamos, ya que estamos hablando, que creo que también van a volver a sorprender, que es la producción de frutas. Cuando fue lo de las aranceles de Trump, nos pusimos a mirar con los chicos de la oficina cómo le impactaba a distintos países de la región y encontramos, bueno, algo que ya se ve en los supermercados. Perú lo superó a Chile en exportación de frutas a Estados Unidos. Wow. Y eso ya se ve, uno va al supermercado, ve uvas peruanas, ve... Chile fue un pionero. Chile fue un pionero. Pero hoy a Estados Unidos, Perú le exporta $2.600 millones de frutas por año. Y Chile, 2.200. Argentina exporta al total del mundo, no solamente a Estados Unidos, más o menos $600 millones. Vos me decís, y vos vas al Alto Valle y está todo el mundo quebrado, todo el mundo en problemas. Entonces, de nuevo, en la medida que vos le bajás las retenciones, marco más estable, baja del costo de capital, desregulación, etcétera, yo creo que son sectores que van a sorprender y yo no lo puedo poner acá, no sé cómo ponerlo. Pero hay algunos elementos que vos también mencionás en el libro, que son los costos adicionales y costos ocultos argentinos, que muchas veces sorprenden por la incidencia que tienen en los precios finales y que no solamente pasan por un estado agobiador, digamos, ¿no? Con las retenciones y los impuestos, sino que esos pequeños peajes que existen, esa república corporativa que también llamaba, tocando un término de Bustamante, que me pareció muy, muy interesante también que lo traigas a tu libro, y que tienen que ver con las provincias te cobran tanto por pasar, las inspecciones, las tasas de los automóviles y los registros automotores y todas esas cosas que empiezan a aparecer. Claro. ¿Vos pensás que también hay una mirada desde de hoy para atacar esa, que por un lado hay una cuestión de burocracia, que hay una cuestión de regulación, y también un tema de acabar con esos intereses corporativos? Bueno, creo que a nivel nacional el gobierno de manos de Federico Sturzenegger está haciendo una gran labor con eso. Es un bulldog donde va buscando
va buscando detalle por detalle, justamente, no sé, ahora está con los organismos descentralizados, que dice, bueno, el otro día hablando con él me decía, los organismos descentralizados es como que te crean peajes justamente para poder financiarse, ¿viste? Entonces es como si fuera una planta, ¿viste? Mala que te genera los recursos propios, ¿viste? No sé. Un tumor. Entonces, a nivel nacional yo creo que se está avanzando bastante, una gran labor queda a nivel provincial y municipal, que hay mucho por hacer. O sea, vos ves las tasas municipales que les cobran a las empresas, digamos, los trámites, ¿entendés? Entonces, el paso 2.0 de esto ojalá sea ir a nivel provincias para atacarlo. Pero a nivel nacional yo creo que se está haciendo un gran trabajo. Falta reforma laboral, faltan unas reformas de todas maneras importantes, pero te diré un gran trabajo. Hay un tema de infraestructura que sí está más pendiente, es decir, para poder expandir la frontera agrícola tenés que bajar el costo de transporte para llegar al puerto y eso hoy todavía no se ve, la verdad. Pero sí me parece, sí en algunas cosas del transporte automotor. Déjeme, creo que me faltaba un sector, hablabas del sector de frutas, viste, es un sector que no está, pero digo, es raro que un país que tiene condiciones naturales, que tiene empresarios, digamos, muy dinámicos en esto, digamos, exporte tan poco. Yo creo que vos le das estabilidad. Y hay otro sector que es el vino. Las exportaciones de vino están estancadas por años y años. En los 90 crecieron un montón. El mercado mundial del vino, yo te diría, está un poquito más, está flojo. Entonces eso le pone un límite. Pero ¿qué nos trae el tema del vino? Es otra cosa que yo no te la puedo poner en una proyección, pero yo creo que va a venir, que una vez que vos tenés estabilidad, una vez que vos tenés baja de impuestos, costo de capital, regulación laboral, el empresario empieza a crear, y no solamente tenés un tema de cantidad, sino que con el tiempo, esto lleva más tiempo obviamente, porque tenés que desarrollar nuevas empresas, nuevos productos, nuevos canales, nuevos proveedores, nuevos clientes. Empieza a crecer la calidad. Sí. Entonces vos ves productos de delicatessen, productos de las exportaciones de Chile de productos, digamos, más, es decir, en la cadena de valor, te lo voy a poner así, en una cadena de precio, vamos a poner así, te empiezan a exportar cosas que tienen mayor precio por unidad y en el medio tienen tecnología, marketing, y eso va a pasar una vez que el empresario saca la cabeza de estar viendo, viste, qué hago con el blue, con el coso y el mercado laboral y Sí, es verdad. Pero vos sabés que el laberinto es un programa que tiene su alma de la historia. Y uno de los grandes, pensaba Jaime, uno de los grandes pensadores de estos temas que estás hablando, uno primero a pensar, quizás el primero, fue Manuel Belgrano. Cuando vuelve a España, le dedica mucho tiempo ahí trabajando en el consulado y él habla de muchas de estas cosas que estás hablando vos en cuanto a los frutos del país. Y cómo apalancarnos en ellas o sea que evidentemente tiene muchas décadas y siglos esta conversación. ¿Podemos salir de los frutos del país por un segundo? Coincido con el tema de los vinos y creo que ya se ha hecho una transformación muy grande en la industria en cuanto a calidad y a canales de exportación y demás. Está más floja la demanda a nivel mundial, pero igual es tan chiquito lo que... Sí, pero te estoy poniendo un ejemplo. En 2023 no tenían botellas para poder embotellar el vino porque había un problema con la importación de botellas. O sea, digo, te das cuenta, una vez que vos eliminás esos problemas, el empresario se pone a pensar en No habían los aparatos para hacer la alcoholemia tampoco, claro, así que estamos balanceados. Faltaban corchos. Claro. Pero hablemos de un sector que a mí me es muy familiar, que es el sector de la tecnología o servicio de la tecnología, ¿no? Que es una en la cual yo me imagino que el talento argentino, la capacidad creativa de la Argentina debería, y lo empezó a hacer también, a convertirse en uno de los, creo que era el tercer exportador después del petróleo y después de energía y campo, ¿no? Vos hablás sobre los unicornios y sobre pero pensando verte al 2030, yo siento que se estancó un poco esa gran usina de empleo de valor, de exportaciones, de divisas, de crear organizaciones como Mercado Libre o Globant, digamos. ¿Qué tiene
pasar para que volvamos a retomar ese camino? Sí, sin ser un experto como vos en el sector, pero digamos como economista y mirándolo, creo que hay varios factores. Uno primero es el tema del cepo y la brecha cambiaria. Eso es te mata cualquier obstáculo. Porque el que quiere trabajar bien, que es trabajar en blanco, cobra al oficial y el oficial está siempre groseramente atrasado, por definición, porque por algo ponen el control de capital. Entonces, la eliminación del cepo es importante. Te voy a decir otra anécdota. Ayer estando en Uruguay preguntaba cuáles son las exportaciones de servicios tecnológicos de Uruguay. Y creo que me dijeron algo con cerca de $3.000 millones. Creo que en Argentina oficialmente son 8.000. Es decir, claro, después uno sabe de empresas que, no las grandes, pero empresas que son chicas y que tienen la oficina en Uruguay y facturan de Uruguay, ¿viste? Entonces como empresario, ¿viste? En vez de estar dedicado a tu producto, los clientes, etcétera, dedicado a ver cómo sobrevivir. Entonces, lo primero es que no haya más control de capital. O sea, si decís, que uno sueña, ¿viste? Ojalá que haya un acuerdo, ¿viste? Vos decías, el día que uno pueda hacer un acuerdo hasta con el kirchnerismo. ¿Eso vamos bien o no? Sí, pero el tema es que vos no sabés, ¿podés vos mirar a alguien a la cara, un empresario, y decirle, no, el cepo no va a volver nunca más? Ah, no. No, ¿por qué? Porque para que no haya cepo, tenés que tener un banco central independiente y que no financia al fisco, porque el problema es que cuando vienen gobiernos populistas financian el Banco Central al fisco, entonces emite muchos pesos, entonces para evitar que esos pesos se vayan o a pérdida de reservas o a un mayor tipo de cambio, te pone el control de capitales, el cepo. Entonces tenés el punto de partida es que nos pongamos de acuerdo, algo que en el resto de Latinoamérica ya se pusieron de acuerdo. No estoy hablando de Suiza, es el Banco Central tiene que ser independiente, no tiene que financiar al fisco y tiene que estar manejado por gente profesional. Y así tenés vos países, Perú, Uruguay, Chile, Bolivia no, pero Venezuela no, pero te diría, Perú tiene una inflación del 1,70 interanual en este momento, 1,80, está por ese nivel, menos del 2% interanual. Uruguay la está reduciendo, está cerca del 5%. Todos los países, Banco Central, y dos cositas, hay que ponerte de acuerdo. Banco Central no financia el fisco. Entonces, y manejado profesionalmente, independiente del poder político. Entonces, con eso vos ya sabés que vas a eliminar el pero hoy no podés mirar a nadie a la cara. Entonces sí, hoy estamos bien porque se acaba de eliminar el cepo y entonces la brecha cambiaria cayó, entonces esto es importante. Ahora, yo te diría que hubo dos temas adicionales que me parece que perjudicaron a la industria, sin ser un experto, es este tema de la ley del conocimiento. Me parece que ha sufrido cambios, inclusive con este gobierno yo escuché que ha habido algún ruido en la implementación, de cómo se implementó. A veces retroactivos. Y lo otro es, en muchos periodos, incluyendo ahora, es esta búsqueda, por una cuestión electoral, de tener un tipo de cambio, un peso fuerte, que te hace, es una industria intensiva en trabajo, entonces te hace que el trabajo medido en dólares sea caro, entonces lo que uno escucha, cuando uno mira dónde van a contratar las empresas tecnológicas que tienen operaciones en distintos lugares este año, van a contratar más en países como Brasil, Chile, etcétera, que tienen tipos de cambio más competitivos. Bueno, yo creo de nuevo, volvemos a lo básico, que si el cepo no vuelve y con un tipo de cambio más normal, bajando costos laborales o manteniendo la ley, yo creo que vas a volver a ver un resurgimiento de eso. Lo vas a volver a ver. Porque la gente, el empresario... Aún con un peso fuerte. Aún con un peso fuerte. Sí, aún con un peso fuerte. Yo creo mucho en esta capacidad, la resiliencia del argentino, ¿viste? Sí. En el sentido, vos decís, una vez que vos le sacaste la pata de arriba de la cabeza, la gente acá se pone a mirar y a hacer y a producir. Del emprendedor. El emprendedor, a mí, yo creo mucho en eso. Sí, sí. Nos va quedando poco tiempo y hay otros vectores que me parece muy interesante marcar. Tal vez tengamos menos tiempo para desarrollar cada uno de ellos, pero es muy interesante como vos haces propuestas concretas en tu libro. No es que estás hablando de grandes paradigmas sin llevarlos a lo cotidiano. Me gustaría que les des aunque sea una mirada para nuestra audiencia, que son los vectores de la industria automotriz, de la energía, algo dijiste de energía y minería, pero hay uno que particularmente le haces un análisis muy interesante, que es el turismo, donde hablas incluso de los hubs centrales, cómo eso puede ayudar a las economías internas del país, Córdoba, etcétera.
y los mensurás, hablas de valores y cómo eso puede significar una gran dinamización de la economía, sobre todo en el interior, y hacer que las provincias tengan menos déficit, y entonces eso pueda permitir una mejor relación republicana entre las provincias y el gobierno central. ¿Por qué no nos das un panorama sobre eso? Bueno, empiezo con el tema del turismo y la geografía. La Argentina está muy concentrada, ¿no? Entonces es un país artificialmente concentrado. Decís, bueno, ¿qué hacer? Déjame ponerte un ejemplo más allá del turismo de Córdoba, ¿no? Bueno, además como viví un tiempito en Córdoba, es una provincia que quiero mucho. Dedicás una página. Le dedico una página, sí. Y pongo el ejemplo de Atlanta, ¿no? Alguna estuviste en Atlanta. Atlanta está en el medio de la nada en Estados Unidos, está a 400 kilómetros de la costa, no tiene un río importante. Y el aeropuerto de Atlanta es el aeropuerto más grande del mundo. Y decís, ¿qué tiene Atlanta? Bueno, Atlanta está en el 80% de la población de Estados Unidos está a 2 horas de vuelo de Atlanta. Entonces se convirtió en un hub. En el hub. En el hub de transporte. No solamente transporte aéreo, sino también transporte de todo tipo, pero el aéreo es el que destaca. Entonces, digo, ¿por qué Córdoba no es lo mismo? ¿Por qué tienen que venir los aviones a Buenos Aires? En un país que vos permitieras desarrollarse a la industria, por ejemplo, de aviación, que de nuevo Macri desreguló, el gobierno de Alberto Fernández volvió a regular y matar la industria, ahora se está desregulando, lo va a ver. Córdoba debería ser una potencia, estás en el medio del país. Vos unís a Córdoba, terminás de unir a Córdoba con la autopista, que se han construido algunas autopistas, aeropuertos, algo. Bueno, Córdoba debería volar, porque es un centro logístico, debería ser un centro logístico no solamente del transporte aéreo, sino de todo el transporte en la Argentina. Entonces, eso, por ejemplo, acordé. Y te pongo otros ejemplos de turismo. La Argentina tiene el 5% de la población empleada en el sector turismo, normalmente es el 10% en el mundo. Y está claro que Argentina, digamos, estando tan lejos del mundo, es difícil que vos llegues a los niveles turísticos de España, Francia, pero está muy subdesarrollado el turismo. ¿Y qué necesitas? Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, transporte. Y después, lo bueno que tiene el turismo es que en algunas provincias donde tenés mucho empleo público, te va a permitir una transición de esa población a empleos que tampoco es que requieren una calificación, necesitas ser un PhD para trabajar, un máster para trabajar en el sector turismo. Entonces te va a permitir una transición natural. Te voy a poner ejemplos que mucha gente... lugares como Talampaya, Catamarca, bellezas naturales. En otros países serían atracción turística gigante. En Argentina, ¿cuánta gente de la que nos está escuchando fue? ¿Cuánta gente conoce esos lugares? Entonces, vos en Argentina tenés una... ¿Y qué te implica el turismo? La ruta, el auto, la estación de servicio, el restaurante, el hotel. Claro. Es una multiplicación de empleo y de inversión gigante. ¿Entendés? Y una industria sin chimenea. O sea, me parece a mí que hay un potencial gigante. Y no nos olvidemos que es una industria de exportación. Es una industria de exportación. Y de ingreso de divisas mucho más veloz. Exactamente. Y está muy, muy subdesarrollada. Yo puse estos dos ejemplos porque siempre me llama la atención que son lugares que todo el mundo dice, son tremendamente lindos y vos tenés una falta de hotelería, de infraestructura, cómo llegar, avión, o sea, en auto, todo difícil. Entonces, me parece a mí que es un sector que naturalmente es otro sector que vamos a ver crecer. Sí, lo tuvo. Es verdad lo que decís. La década del 30 es la década en la cual el turismo tiene un boom y es un boom direccionado desde el gobierno nacional, ¿no? Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque es ese momento en el cual empiezan a hacer los hoteles para turistas o para empleados en Chapamalal, en Mar del Plata, en Mendoza. En Córdoba, esos grandes hoteles que se hacían en Córdoba. En Córdoba. Las rutas nacionales. Surgen en ese momento, claro. La red hay un acuerdo entre las rutas nacionales y la YPF, que empieza a construir. Lo saca. O sea, es que realmente lo saca. Sí, ¿no? Sí. Así que creo que yo compro, eso lo voy a anotar en tu pronóstico, me parece. Sí. Bueno, hablanos un poquito también de la industria automotriz, de las pickups. Sí. Como para cerrar un poco de lo que... Precisamente porque a mí también me interesa el tema, ¿no? Y vos lo elaborás y la superespecialización y demás. Pero ¿por qué esta vez va a ser diferente? Bueno, primero respondo del tema automotriz y más general industrial y después por qué esta vez va a ser diferente.
muchas veces tenemos esta dicotomía, digamos, ¿no? De, bueno, si abrimos la economía nos vamos a desindustrializar, ¿no? Y yo creo que no necesariamente tiene que ser así si lo hacemos bien, que al revés, o sea, nos podemos industrializar en distintas cosas. La industria automotriz es un caso muy paradigmático, porque para mí, con 2 o 3 cositas de reducción de costo laboral, hoy la Argentina estaría lista para abrirse. Hoy protegiendo nuestra industria, estamos subsidiando la industria automotriz brasilera. ¿Por qué esto? Bueno, porque a lo largo de los últimos años la industria automotriz argentina se especializó en pickups y ganó escala y competitividad. Entonces vos tenés la planta de Toyota de Argentina, produce la Hilux y la exporta a un montón de países, no solamente a Brasil. Ford está con la Ranger, Volkswagen con la Amarok, es decir, se han especializado. La mayor parte de la producción automotriz argentina son pickups que han ganado de nuevo en escala y competitividad. Y importamos los autos. Entonces, vos hoy, de nuevo, yo creo que si vos abrís la industria automotriz argentina, de nuevo, por ahí tenés que hacer algún cambio en positivo, etcétera, para que las terminales no sufran. Pero vos hoy podrías competir y tener autos mucho más baratos para todo el mundo, que es un horror el parque automotor argentino, que genera costos en vidas, etcétera. Entonces, un ejemplo paradigmático. Te pongo otro ejemplo, que es la industria textil. Entonces, en la Argentina tenemos ropa muy cara, la gente mal vestida, cuesta un montón. Y decir, abrir no implica perder industria textil. Mire lo que pasó en los 90, ¿no? Con un tipo de cambio que no era muy competitivo. ¿Qué pasó en los 90? Empezaron a surgir un montón de empresas que se internacionalizaron de moda. Vos ibas a cualquier shopping de Latinoamérica, estaba lleno de casas argentinas de moda. Entonces nosotros tenemos que vendernos como los italianos del sur del mundo, ¿no? Donde lo que vamos a crear es moda y en base a esa moda apalancar nuestra industria textil especializada, no en producir el par de zapatillas o la media o los calzones, sino en producir una ropa, una prenda de moda, una prenda de moda. Entonces, de nuevo, abrir no implica desindustrializarse. La Argentina yo creo que tiene una vocación industrial. Parte de la Argentina, esta Argentina del inmigrante italiano, ¿viste? Que venía la pyme. Entonces eso lo podés canalizar de una manera distinta. No implica desindustrializarse. Muy bien. ¿Por qué esta vez va a ser distinto? Bueno, todavía no lo sabemos. Yo creo que sí, de nuevo, volviendo a la pregunta inicial, creo que la gente, lo ves que la gente, hay un plafón social nuevo para hacer cambios. Y esto es grave, esto es fundamental. ¿Quién hubiera dicho, si nos hubiéramos juntado por diciembre de 2023, que un gobierno iba a hacer 5 puntos de ajuste fiscal, echó más del 12% de la nómina salarial de los empleados del sector público nacional y no iba a explotar el país? Nadie. Entonces yo creo que hay un plafón social nuevo. Entonces, hay un relato, si querés. Un relato, y hay un cansancio con lo existente. El sistema se agotó, nos estaban robando, y es evidente que nos estaban robando por todos lados. Entonces yo creo que eso da esperanza de que la gente pueda hacer lo suficientemente. Acá lo importante es la paciencia. Cuando uno ve los casos exitosos de países que lograron desarrollarse, la paciencia, eso que no tuvimos en el 2019 los argentinos con Macri, claro. La paciencia fundamental, porque los procesos, esta vez distinto, los procesos no son lineales, hay idas, hay vueltas, hay vaivenes. Entonces lo importante es la paciencia en decir, bueno, como el futuro va a ser mejor, me banco esto que está pasando, pero yo sé que mis hijos van a tener un futuro mejor y eso es fundamental. Entonces yo creo que hay ciertos elementos para pensar que además de una estrategia macro, yo te diría mucho mejor del gobierno en el sentido de atacar primero la fuente de los problemas argentinos de la inestabilidad, que es la macro, la fiscal, digamos. Me parece que hay una gran chance de que esta vez sea distinto. James. Nos quedan 10 minutos, Sí. nos avisan. Así que hay 2 conclusiones que te voy a pedir, después probablemente hagamos una pregunta final, que me parece muy interesantes. El rol del Estado, vos hablás en varias oportunidades en tu obra de el pasillo estrecho. Creo que haces una referencia a un libro de un autor que... Acemoglu y Robinson, premio Nobel. Sí. Porque hay uno muy conocido que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Pero hay otro que a mí me pareció también muy interesante que se llama, en inglés, The Narrow Corridor, el pasillo estrecho, que ahora... Bueno, ahí hay una serie de principios que surgen de esa noción que me parecen muy válidos como conclusión, porque no todo es el esfuerzo económico o el esfuerzo de las medidas económicas, sino tiene que haber una institucionalidad que acompañe, por un lado. Y por el otro lado, Paul también quería algún consejo o alguna
algún comentario tuyo para aquel emprendedor que hoy esté aspirando a crear una empresa globalizada en la Argentina, ¿no? Bueno, sí, es muy importante la pregunta que haces, porque no todo es economía, y justamente el argumento de este libro es que los países que se han logrado desarrollar caminaron por un pasillo estrecho, digamos, donde entre economía y sociedad, vamos a poner así, ¿no? Y donde las instituciones son muy importantes. Entonces, ahí sí hay una parte un poquito preocupante de este gobierno, yo te diría, ¿no? El ataque a la prensa, digamos, los temas de la justicia. Es decir, de nuevo, vuelvo al tema que no nos olvidemos que si queremos realmente desarrollarnos, tenemos que tener una justicia independiente, tenemos que tener instituciones políticas que no nos den vaivenes. Entonces yo te diría que para la Argentina caminar por el pasillo estrecho empezamos bien con la economía, para poder desarrollarnos después tenemos que pensar en la parte institucional, justicia, etcétera, para poder seguir creciendo, ¿no? De cómo ponerle límites al Estado, al poder, más genéricamente. Un consejo para los emprendedores, bueno, a ver, de nuevo, yo creo que estamos con una chance de tener un cambio grande en la Argentina. De realmente, no sé si 2030, pero cuando miremos esto 10 años de ahora, está en un país distinto, no está garantizado, como dije, digamos, es como que empezamos y hay que transicionar y hay que por ese pasillo estrecho, pero me parece sí estamos en una chance, y en esa chance hay que pensar, bueno, justamente qué negocios hay, que hay un montón de lugares donde donde hacer negocios, donde crear en la Argentina, cosas que nos dormimos durante décadas o años y el mundo fue para otro lado, entonces tenemos simplemente... El talento está, ha habido bastante deterioro, pero yo creo que el talento va a volver, o va a venir de inmigrantes, o va a volver al talento que se fue. El talento está. Yo creo que me parece a mí que es un momento para tomar riesgo y emprender. Garantizar, no está garantizado nada, pero si me preguntas, ¿es un momento para estar guardado o para emprender? Yo creo que este es un momento para meterle y emprender, teniendo en cuenta que, bueno, como decía un gran filósofo, puede fallar, ¿no? El Tusam puede fallar, pero me parece que es un momento donde estamos quizás en un cambio paradigmático de la Argentina, quizás. Entonces es momento para emprender. ¿Y dónde emprender? Bueno, donde la Argentina tiene ventajas, donde hay mucho que el resto del mundo hizo y nosotros no, es decir, donde hay, como dice en inglés, pent-up investment, como inversiones que se deberían haber hecho y no se hicieron. Es decir, hay muchos sectores para mirar, muchas cosas que la combinación de capacidades, recursos naturales y falta de inversión de los últimos años, que me parece van a dictar la matriz de dónde poner la plata, dónde poner o el esfuerzo personal. Pero si me preguntás, yo creo que sí, que es un momento, me parece que es un momento para jugársela. Creo que sí. Marcos, ya sobre el final del episodio, vos sabés que en nuestras temporadas anteriores siempre cerrábamos cada uno de los programas con una pregunta que tenía que ver con la impronta de cómo habíamos imaginado el laberinto, y era qué muros del laberinto argentino habían sido construidos en esa etapa histórica que estábamos revisitando. Hoy en esta versión 2.0 del laberinto argentino estamos mirando más el futuro, estamos mirando para mañana. Y tu programa, el programa dedicado a vos y a tu libro, se entronca en esa línea. Entonces, la pregunta es, ¿qué muros de nuestro laberinto se están construyendo, o lo que vos podrías advertir que se están construyendo, o tal vez que estemos derribando y que valga la pena señalar? Sí, muy interesante. Yo creo que se está derribando un muro que había de la casta, como diría el Milei, ¿no? Es como que estamos viendo cómo opera todos los curros, vamos a ponerlo así, que había en el sector público, que nos creaban peajes y organismos innecesarios y impuestos y gente que la ponían ahí a dedo. Entonces me parece que está derribando un muro de un Estado que supuestamente era un Estado presente que te venía a ayudar y en realidad te venía a perjudicar.
Que no significa decir que no tenía que haber estado, no tenía que hacer ciertas cosas, pero vimos un Estado que era un elefante y que era un elefante que nos estaba pisando. Y ese muro se está derribando a nivel nacional, a nivel provincias. Todavía está casi todo por hacer, y gran parte del gasto público en Argentina se hace en las provincias. Entonces falta, pero yo creo que ese muro se está rompiendo. Es decir, yo quiero saber para qué se gastan mis impuestos. Entonces me parece que eso es importante. ¿Qué muros se están construyendo? Bueno, en todo el mundo se está construyendo un muro y la Argentina también que viene dado un poco por las redes sociales y cómo funcionan los algoritmos, la combinación de los algoritmos y facetas de nuestra psicología que están llevando un poco a la división, ¿no? Que es lo que hablamos, desde que escribí el libro hasta ahora, el centro implosionó y se han exacerbado los extremos, y en gran parte cuando uno mira lo que está pasando en el mundo y también en la Argentina, esto viene dado por las redes sociales. Es decir, en las redes sociales los algoritmos están preparados para exacerbar nuestras cuestiones psicológicas más fundamentales, que son la pertenencia a un grupo, el odio al otro grupo. Entonces los algoritmos funcionan así, y en Argentina me parece que esto está funcionando y también se ha roto ese centro político y también se han ido al extremo. Entonces yo diría que lamentablemente eso es un muro que se está construyendo, y la Argentina es parte de un movimiento que ojalá podamos trabajar en cómo hacer para disminuir la influencia de esto y construir diálogo para poder integrar, porque de nuevo, al final del día te puede ir bien con una política de corto plazo, pero para tener éxito de mediano plazo tenés que ir por ese pasillo estrecho donde tenés acuerdos sobre una ficción orientadora que te permita decir hacia allá vamos, y que haya más o menos consenso sobre eso en un amplio espectro del político de un país. Bueno, gracias Marcos. Una gran retome del laberinto en su cuarta temporada. Anoté todos tus pronósticos, así que vamos a ir a cobrarte dentro febrero 2031, en enero estoy invitado. Pero muchísimas gracias y esperamos volver a tenerte en el laberinto pronto. Gracias. Y bueno, un saludo para todos nuestros seguidores. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.